Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria tu inmensa bondad y aclaman tu justicia. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: retírense, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Ten la bondad de sentarse. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta hoy el gran regalo que es la esperanza. La esperanza que para todos nosotros es un regalo inmenso, infinito. Empezando que es una de las 3 virtudes llamadas teologales, también llamadas virtudes infusas. Son las virtudes que Dios ha infundido en nosotros. Virtudes infusas. Desde el día del bautismo, Dios infundió en nosotros la virtud de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y la fe y la esperanza van muy unidas, muy unidas. Porque es donde nosotros podemos afianzarnos. No nos afianzamos en las cosas materiales. No nos afianzamos en las cosas de este mundo. Nos afianzamos en Dios, para quien nada es imposible. Y este es el punto central. Aprender a confiar, tener la fe suficiente para poner todo en las manos de Dios y descansar en Él. Aun cuando el mundo nos dice que no se puede, aun cuando parece que todo se ha perdido, que ya no se podría hacer nada, aun en esa circunstancia, poner todo en las manos de Dios y descansar. Poder confiar plenamente. Y efectivamente el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta, aún donde ya no hay nada que hacer. Por eso, abrirnos al don de la esperanza es sumamente importante. Y pues comienza con la fe, porque es principalmente nuestra fe la que está en juego, cuando aprendemos a confiar en Él. Y es lo que vemos en este relato del Evangelio que hoy nos presenta el Señor en esta versión de San Mateo. Y viene una situación inclusive mucho más fuerte, porque ya lo que le dice el jefe de la sinagoga es: mi hija acaba de morir. O sea, ya no hay nada que hacer. Físicamente ya murió. Ya ningún médico puede hacer nada. Cualquier médico que llegue a la casa le va a decir: no se puede hacer nada, lo lamento, ¿sí? Pero él tiene una esperanza. Y está esperando contra toda esperanza, porque ya no hay nada más que hacer. Ya estaba la muerte. Era una realidad, ya estaban en el velorio prácticamente, ya era el velorio. Ya estaban los que hacían pues su oración y que entonaban cantos, tocaban la flauta como signo de penitencia y de duelo. Ya estaban ellos llorando. O sea, era una situación en que ya esperanza ya no había. Y el Señor hace su obra. El Señor hace su obra. Donde ya no había esperanza, el Señor pone una luz muy fuerte, para enseñarnos a esperar y a confiar. Donde ya no había nada que hacer. Según el mundo, ¿no? Según el mundo le dicen: ya no hay nada que hacer, ya ha fallecido. Pero Él tiene esperanza.
y le dice a Jesús que vaya, que solo con ponerle su manito en la cabeza, ella vivirá, y que él tiene la fe y tiene la esperanza de que eso sucederá. Igual que Abraham, que esperó contra toda esperanza, pues cuando el Señor le prometió que sería padre de naciones, pues él no tenía hijos, pero estamos hablando de una persona que ya tenía en ese momento sus 80 años, 90 años. Iba a ser ese momento en que el Señor hace su obra, cuando él ya tiene 100 años y pues su esposa Sara, que tenía 90 años, quedó en embarazo. Ahí no había esperanza de nada. Pero Dios encendió la luz de la esperanza y él lo creyó con todo el corazón, no vaciló, no dudó. Y eso es clave, porque cuando nosotros nos abrimos al don de la fe, pues veremos cosas grandes. Y cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, el Señor nos va a decir, la esperanza no defrauda. En ese texto de Romanos 5, la esperanza no defrauda. Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La esperanza no defrauda. Por eso la frase que alguien decía, que el que en Dios espera, no desespera. El que en Dios espera, no desespera. O sea, no podemos dejar que entre nosotros la desesperación, la angustia, mucho menos la depresión y la ansiedad, mucho menos. No podemos dejar que entre. Y ese es el punto clave, fundamental. Confianza total. Confianza total. Confianza plena en el poder de Dios. Aunque ya no veamos cómo se va a solucionar. Aunque el mundo le diga a uno ya no se puede hacer nada. Dios sí puede. Dios sí puede. Pero es necesario creerlo. Porque ya nos advirtieron, según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. ¿Eso qué implica? Que si nosotros no tenemos fe, pues así mismo son las cosas que van a suceder. Pues no esperemos nada. Si no hay fe, pues ¿qué más cosas vamos a esperar? Pues nada. Pero cuando nosotros entramos en el camino de la fe, en el camino de Dios, las cosas cambian totalmente. Las cosas cambian totalmente. Y es el regalo que Dios concede. No es por méritos nuestros. No es porque nosotros nos hemos portado muy bien y nos merecemos algo. No. Todo lo contrario. Aún en situaciones de pecado inclusive grave, tenemos que aprender a confiar y el Señor hará su obra porque no es por méritos nuestros. No es por mérito nuestro. La obra de Dios se manifiesta y depende solamente de Él. No depende de nosotros. ¿Qué depende de nosotros? La fe y la confianza. La esperanza firme, total. Eso sí depende de nosotros. Pero la obra es de Dios. Además, no olvidemos que antes de que nosotros le pidamos algo a Dios, Dios ya lo conoce. Y si Él ha permitido algo en nuestra vida, porque pues todo está en sus manos, si Él ha permitido algo en nuestra vida, es para bien, es para algo bueno. Y es el punto central, es para bien. Entonces, no podemos dejar que el enemigo nos robe la paz y nos lleve a la desesperación, a la angustia y a la ansiedad, a preocuparnos demasiado, porque eso solamente nos hace daño.
Además, muchas de nuestras preocupaciones y muchos de nuestros miedos, que por cierto vienen del maligno, no vienen de Dios, tengámoslo muy claro. Muchos de esos miedos y temores, que qué tal que pase esto, qué tal que pase aquello, qué tal que suceda esto o lo otro, pues eso viene del maligno. San Ignacio de Loyola, que es este santo que Dios llamó en medio de una situación difícil, él era caballero, él luchaba en una batalla y una bala de cañón le destrozó una rodilla. Una bala de cañón le destrozó una rodilla. Y pues ni modo de hacer una cirugía ni mayor cosa. ¿Qué tenía que hacer? Reposo, guardar reposo. En medio de ese guardar reposo es donde pues estaba aburrido, ¿qué hacía? Y comenzaba a leer los libros de caballería y pues sentía emoción porque él estaba metido en ese mundo de la caballería, de ser caballero, pero también sentía cierta tristeza, o sea, quedaba vacío. Y cuando comenzó a leer también buscó otros libros que había en el palacio donde estaba quedándose, en ese castillo donde estaba quedando, y había un libro que se llamaba Flos Santorum, las flores de los santos, la vida de los santos, y pues la Sagrada Escritura. Y comenzó a leerla, y pues comenzaba a sentir un signo muy especial, y era la paz que sentía, que cuando leía los libros de caballería, claro, se emocionaba y todo con las aventuras, pero quedaba vacío. En cambio, cuando leía la vida de los santos, cuando leía la Sagrada Escritura, sentía paz. Y él entró en camino de conversión. Más aún, va a entrar a formar también, junto a San Francisco Javier, la Compañía de Jesús, los jesuitas, y entraron en un camino de Dios, en trabajar para Dios, ya no para el mundo y para los grandes feudales del momento, sino para Dios. Él inclusive desarrolla mucho la espiritualidad de los ejercicios espirituales. Él desarrolla mucho ese proceso y hace ese tiempo de estar en penitencia, en oración, y va escribiendo los ejercicios espirituales de San Ignacio, que son muy famosos. Pues él dice que hay un criterio para el discernimiento de las cosas, y es la paz. La paz es el criterio de discernimiento para saber cuándo las cosas vienen de Dios y cuándo no. Si hay algo, si llega un pensamiento y nos llena de paz, viene de Dios. Pero si ese pensamiento nos llena de intranquilidad, de desasosiego, de preocupación, no viene de Dios. No viene de Dios. Y ese es el punto clave. Cuando algo viene de Dios, nos rodea la paz inmediatamente. Es la paz la que está ahí en el corazón. Ahora, nuestros miedos nos roban la paz. Por lo tanto, no vienen de Dios. No vienen de Dios. Si nosotros miramos, es más aún, lo contrario a la fe y a la esperanza. Por ejemplo, el miedo a la enfermedad. Y ese es un tema complicado, porque hay personas que han llevado a un nivel muy alto esto, y hasta se enferman, porque hay cosas que se vuelven psicosomáticas. El cuerpo se enferma por la mente. Se van a enfermar solamente por estar pensando demasiado en la enfermedad. ¿Qué tal que me enferme? Llegan hasta enfermarse efectivamente porque la mente influye en el cuerpo. Los pensamientos influyen en nuestro estado de ánimo. Por eso el llenarnos de pensamientos de Dios y eliminar nuestros miedos es fundamental. ¿Que tenemos que prever para el futuro? Claro que sí. ¿Quién está diciendo que no? Pero de la mano de Dios. ¿Qué tal que pase esto? ¿Qué tal que pase aquello? Todo está en las manos de Dios. Y aún en cosas que el mundo llama imposibles, Dios hace su obra. Pues cuánto más si nosotros aprendemos a descansar en Él y se nos vuelve un hábito,
ahí se nos va nuestra depresión, nuestra angustia, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad. ¿Por qué? ¿Es que ya se solucionó algo? No. Y no hemos visto todavía cómo se va a solucionar muchas cosas. Hasta la misma situación de nuestro país, cuando comenzamos a ver el mismo fenómeno que pasó en Argentina, cuando subió la izquierda al poder, que comenzaron a irse los grandes empresarios a cerrar las empresas, pues no querían que les fueran expropiando. ¿Cómo se le expropia? Pues intereses altos. Esa es la forma de expropiar. Intereses altos es la forma de expropiar. Y muchos comenzaron a irse porque veían que trabajaban, pero lo que les quedaba no era mayor cosa. ¿Sí? Y pues comenzaban a cerrar las empresas, a irse del país, a vivir en otro lado más cómodos y sin trabajar. Y aún viendo esa situación, que los puertos están casi vacíos, que no hay mayor movimiento, y comienza a entrar como la angustia. ¿Y ahora qué va a pasar? Y la preocupación. Y el enemigo está metido ahí, pero ¿de qué manera? Pues eso no viene de Dios, así de sencillo. No viene de Dios. Esos afanes, esas preocupaciones y la angustia por el futuro viene del enemigo, que es el único que nos quiere ver angustiados, preocupados, estresados, arrancándonos las mechas de la preocupación. Es el único que está feliz cuando pasa eso. Pues es que Dios es un papá bueno. No creemos luego que el Dios que creó cielo y tierra es nuestro Padre y que aún lo que Él permite en nuestra vida, hasta las situaciones negativas, también las permite para bien. Claro, respetando nuestra libertad, porque Dios respeta nuestras decisiones. Somos nosotros los que tomamos decisiones que pueden traer consecuencias. Pero aún en medio de esas situaciones y las decisiones que nosotros tomamos, Dios respeta totalmente. Dios respeta nuestra libertad, Dios respeta absolutamente nuestra libertad. Y Él mismo se hace presente aún en nuestras malas decisiones. Aún en nuestras malas decisiones, porque Dios se hace presente ahí. Y ese es el punto clave. Dios se hace presente ahí. Dios está ahí con nosotros. Pero es Él el que nos da esa paz y esa tranquilidad. Y es fundamental aprender a decirle, Señor, en tus manos. Poder repetir una y otra vez esas palabras que están en ese cuadro de Santa Faustina Kowalska, Jesús de la Divina Misericordia, Jesús, en ti confío. Esas palabras. Y decirle, Jesús, en ti confío. Señor, pongo todo en tus manos. Señor, yo sé que para ti nada es imposible. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi familia. Señor, pongo en tus manos mi futuro. Señor, pongo en tus manos mi salud. Señor, en tus manos está mi destino. Y poder respirar profundo. Confiar. Y Dios no falla. Por eso lo que dice el Señor, la esperanza no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. La esperanza no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, si la esperanza no defrauda, ¿por qué no abrirnos al don de la esperanza? Ahora, pues que la esperanza es simplemente anhelar algo que todavía no vemos. Claro, todavía no lo vemos. Pero que cuando creemos con todo el corazón, sabemos que llegará. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Porque a veces queremos imponerle a Dios nuestra voluntad. No, el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro a decir, hágase tu voluntad, no la nuestra. Además, Dios sí sabe qué es lo que nos conviene. Dios sí sabe qué es lo mejor para nosotros, no lo que nosotros creemos que es lo mejor, sino lo que Dios sabe con absoluta certeza que es lo mejor para nosotros. Por eso estamos en sus manos. Inclusive aún así llegar una enfermedad y le pedimos, Señor, llévate esta enfermedad, quítame esta enfermedad.
Si Dios no se la lleva, si esa enfermedad sigue, es que dentro del plan de Dios esa enfermedad tiene una razón de ser. Y pues Dios hace su obra y tal vez esa enfermedad es la clave de nuestra salvación. Solamente Dios sabe. Por eso no podemos tener miedo a la enfermedad y menos a situaciones difíciles. Hablaba con una religiosa precisamente de las que estaban en el retiro y tenía una situación de una enfermedad ya, pues aunque muy joven, porque ya no debe tener unos 50 años, por ahí cerquita, y ya tenía una situación de artrosis y en su columna. Y ella tenía que sentarse en una silla distinta, no en las sillas que todos tenían del retiro, no, ella tenía que buscar una silla de las sillas del comedor, más alta, más dura, porque ya había una situación de dolor. Y cuando hablaba con ella, pues me decía que tenía como preocupación en el futuro, qué tal que quedara limitada, que no se pudiera mover por la artrosis, por el reumatismo. Lo que Dios permite siempre es para bien. Y Él tiene el poder inclusive para llevarse esa enfermedad perfectamente. Pero si Dios ve que a través de esa enfermedad el Señor asegura nuestra salvación y la salvación de nuestras familias, Él sabe que es lo mejor para uno. Y nos ponemos en sus manos. Pero no dejemos que entre la angustia, la ansiedad, la preocupación, la desesperación. No es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es lo que busca el maligno. Eso es lo que quiere el maligno. Es lo que todos los días está buscando. Que nos desesperemos, que nos angustiemos, que peleemos con Dios. Porque eso sí es lo que quiere el enemigo. Que estemos peleando con Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? Porque son las frases que salen en un momento difícil. Poner en las manos de Dios todo y confiar plenamente. Eso es fundamental. Y Dios nos sacará victoriosos en medio de las batallas que vivamos. Así sean las más duras. Hablando de una ocasión con un sacerdote que estaba trabajando por allá en el África, no recuerdo en dónde, pero hay muchos sitios en África donde hay guerras civiles, donde hay guerras de guerrillas, donde hay gente armada y todo el tema. Y él decía que una vez iba pasando por un sitio, iba a visitar una comunidad, y en el sitio por donde pasó le hicieron una emboscada, y comenzó una lluvia de balas, de metralletas, y él en su carro, un carro de estos que tenían ante las parroquias, un Rocky blanco, y eso que sabían que era la parroquia y todo, pero bueno, pues le dispararon. Y él tuvo que acelerar y pasar por la mitad de esa emboscada, en medio de las balas. Más aún dice que le lanzaron un cohete con una bazooka, y ese cohete entró por los vidrios de atrás, o sea, rompió los dos vidrios de atrás. Entró por el uno, rompió el otro, salió y estalló allá afuera del carro. No se estalló con el vidrio, y eso que esos vidrios son duros. No se estalló con el vidrio, son cosas de Dios. ¿Sí? El cohete entró y pasó al otro lado y estalló allá, y él siguió en su carro y siguió derecho en medio de las balas. Aún situaciones así, Dios nos saca victoriosos, pero es necesario aprender a confiar. Y por eso nuestro futuro, Señor, en tus manos. Y lo que decía el Padre Pío es muy cierto. Decía el Santo Padre Pío de Pietrelcina: nuestro pasado, que genera depresión por la tristeza, ¿yo por qué tomé esa decisión? ¿Por qué lo hice? Bueno, nuestro pasado, que implica nuestro pecado, lo confiamos a la misericordia de Dios. ¿Sí? Nuestro pasado que genera depresión por vivir anclados en el pasado, de lo que no se hizo, de las malas decisiones que tomamos, de lo que pasó en nuestra vida. Eso, y más aún, las consecuencias que eso trajo. Personas que por el trago destruyeron su hogar, hoy su hogar está desbaratado. Ya no está su esposa, ya no están sus hijos, ahora vive solo, porque el trago le llevó a quedarse solo. Y una ruina económica terrible, aunque pasó mucha plata por sus manos. Porque hay casos así. Un señor con el que yo hablaba me decía, él trabajaba manejando una tractomula y mucha plata pasó por sus manos, todo se fue en trago. Y su familia se fue. Y hoy vivía solo.
Hoy está viviendo solo y él mismo reconoce, fue por mi culpa, fue por el trago, por los malos amigos, que hoy sí para eso sí hay muchos malos amigos, que venga, vamos a tomar. Y su esposa se fue, hoy le toca vivir solo. Aún esas situaciones que traen sus consecuencias, todo eso se confía en la misericordia de Dios. Es el primer elemento, porque eso genera depresión. Y no podemos vivir en el pasado, hay que darle fin a ese capítulo, pasar la página, culminar eso que está en el pasado y dejarlo en el pasado y ya no vivir con añoranzas del pasado, con la nostalgia del pasado. No nos ayuda. Que hay que aprender, sí, del pasado tenemos que aprender, y ahí surge una cosa llamada experiencia, que eso vale oro, eso vale oro. Pero el pasado tiene que quedarse allá en el pasado. Y al pasado pisado. Pasar ese capítulo, aprender las lecciones, adquirir la sabiduría, aprender de la experiencia. Pero eso se tiene que confiar en la misericordia de Dios y aprender a perdonar y a perdonarse, porque también a veces han sucedido cosas en nuestra vida que nos han llevado a una situación negativa y ha sido por la situación de otras personas. Una persona me decía, yo tenía mi empresa, pero comenzaron a robarme los trabajadores, los proveedores, los clientes, comenzaron a estafarme en una cosa, en otra, me sacaban fiados, no pagaban, hasta que se acabó la empresa. Y él entró en depresión por eso. Me decía, no, perdónelos de corazón y perdónese. El pasado lo confiamos a la misericordia de Dios, y eso es fundamental. Ahora, nuestro presente, que hoy nos genera estrés, pues lo confiamos a la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios es bueno y es todopoderoso. Lo confiamos a la bondad de Dios. Nuestro presente, Señor, mi angustia de hoy, mi preocupación. Lo confiamos en la bondad de Dios. Dios es bueno, Él se encarga. Él sabe qué es lo mejor para uno. Y nuestro futuro lo confiamos a la providencia, ese futuro que genera ansiedad. Ese futuro que genera ansiedad. La preocupación, y ahora qué va a pasar, y qué va a suceder, y cómo vamos a hacer, y qué va a pasar mañana. Se confía a la providencia de Dios. Dios proveerá. Y aprender a decir eso, Dios proveerá. Dios proveerá, una y otra vez, Dios proveerá, Dios proveerá. Repetir también, Jesús, en ti confío, oh Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío, según la que más le ayude. Pero hace aprender a decir, Señor, en tus manos, Señor, en tus manos mi futuro, en tus manos mi trabajo, en tus manos mi empresa, en tus manos mi familia, Señor, en tus manos. Descansa tranquilo, descansa tranquila. Dios se encarga. Dios se encarga. Por eso nuestro futuro que produce ansiedad, lo confiamos a la providencia de Dios. Y no es simplemente un falso optimismo. No, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, no es que no se trata de eso. Es en las manos de Dios. Para quien nada es imposible. Señor, te entrego mi futuro. ¿Qué tal que pase esto y aquello? Señor, en tus manos. Además, sea lo que sea que pase en nuestra vida, si Dios lo ha permitido es para algo bueno. No lo entendemos de momento, nos suena al revés, como, oiga, pero Señor, no, si Dios lo ha permitido es para algo bueno. Y tenemos que aprender a confiar, y confiar con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Aprender a confiar con todo el corazón. Y veremos cosas grandes. Veremos cosas grandes. Yo he hablado con muchas personas que han estado en situaciones críticas, muy fuertes, en que no hay esperanza, no hay esperanza. Por ejemplo, una señora con la que hablé, tenía un tumor en su cabeza. Ya hacía 5 años le habían hecho una cirugía y ya le habían extraído un tumor.
y le dijeron, bueno, tiene que hacer controles. No los hizo. Cuando ya se sintió bien, se descuidó. No hizo los controles que tenía que hacer cada año. Ya siguió su vida normal como si nada hubiera pasado y no hizo caso a los médicos que le decían, tiene que estar haciendo los controles, tiene que estar en control. No hizo caso. Y resulta que comenzaron a volver los síntomas. Como convulsionar, como sentir dolores de cabeza muy fuertes y cosas por el estilo. Cuando fue al médico y le hicieron los estudios, la tomografía y todo lo demás, pues resulta que apareció un tumor más grande que el que tenía hace 5 años. Y la situación era más grave porque ese tumor creció y estaba tocando partes del cerebro que eran muy delicadas. Y los médicos no le dieron muchas esperanzas. Los médicos le dijeron, bueno, hay que ir a cirugía sí o sí, tengo que ir a cirugía. Pero solamente hay 5% de probabilidades de éxito de esa cirugía. 5%, escuché esa situación. Mire esos diagnósticos. 5% de probabilidades de éxito en esa cirugía. Segundo, si sale viva de la cirugía, va a tener un 80% de probabilidades de quedar mal. O que quede ciega, o que no pueda caminar, o alguna situación por el estilo. Esa era la situación. Así se la pintaron los médicos. Pues fue el momento en que ella primero hizo su confesión bien hechecita y la unción de los enfermos. Antes de entrar a cualquier cirugía, es bueno hacer unción de los enfermos. Es importante. Porque toda cirugía es de riesgo. Así sea una uña que se encarnó. Ahora, ella hizo su confesión, estuvo tranquila, serena, y aún en contra de los diagnósticos tan negativos de los médicos, ella entró tranquila y serena a su cirugía. Tranquila y serena, no angustiada. Si se va angustiada, la misma tensión se le dispara, se desordena todo, las defensas se le bajan. Aprender a confiar es clave. Y después Dios hizo su obra, donde había un 5% de probabilidades de éxito, se convirtió en 100%. Y donde había un 80% de probabilidad de que quedara mal, se convirtió en un 0%. Cuando ella volvió, después de un tiempo, como al mes, un tiempo así, yo la vi caminando bien, normalita, que hasta pensé que tal vez no había entrado a la cirugía porque el miedo y la angustia, ¿no? No, sí, ella entró a su cirugía. Y ese 5% se volvió 100% de éxito. Y el 80% de probabilidades de que quedara mal se volvió 0%. Entonces aprender a confiar es clave. Y en contra de todo lo que el mundo dice, Dios tiene la última palabra. Pero es necesario aprender a confiar. La confianza plena. Abrirnos a la esperanza. La esperanza. Y ese es el reto grande. Por eso esta niña es resucitada por Jesús. Cuando ya el papá había dicho, no, mi hija ya murió. ¿Ya? Según el mundo no hay nada que hacer. Pues este hombre, con su fe, ese jefe de la sinagoga, recibió a su hija nuevamente con vida. Y lo mismo, la esperanza que tenía la hemorroísa. Cuando ella se acercó por detrás pensando que solo con tocarle el borde de su manto, con eso curaría. Y así fue, tenía la esperanza, tenía la fe, efectivamente sucedió. Y el Señor le dice, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Pues abrámonos al don de la fe. ¿Qué perdemos? No perdemos nada. En cambio, no abrirnos al don de la fe si es perderlo todo, poner en riesgo todo y a cambio de nada. Es necesario aprender a confiar. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de confiar plenamente, totalmente en el poder de Dios. Lo demás vendrá por añadidura en el tiempo de Dios. Pero hay que confiar. Y Él sabe que lo que sí nos conviene, no lo que nosotros le pedimos, sino lo que es según su voluntad, lo que Él sabe que es mejor para uno. Entonces, que nuestra Madre del Cielo nos ayude a crecer en esa confianza y a tener esa tranquilidad que brota de la fe y de la esperanza. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón
con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en ese santísimo sacramento. Jamás lo hemos dudado, ni un solo segundo. Hoy queremos suplicarte, amado Señor, que renueves en todos nosotros la presencia de tu Santo Espíritu, para que Él obre maravillas en nosotros y en nuestras familias, y nos llene de paz. Que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual, ya que no todos podemos recibirte sacramentalmente. Te lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Les pedimos el favor a todos los que nos siguen a través de las redes para que les den like, para que lo compartan, lo multipliquen. Si no se han suscrito, para que se suscriban. Que Dios les pague. Feliz día para todos.